Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las estrellas más brillantes y comentadas de los últimos tiempos, Can Yaman. Y sí, el título no miente porque vamos a desentrañar la razón por la cual este carismático actor turco, que ha conquistado corazones en todo el mundo, podría estar arrepintiéndose de algo. Y créanme, la razón es de esas que te dejan pensando, que te hacen cuestionarte un montón de cosas y que, sinceramente, te va a sorprender. Así que si ya están listos para descubrir este misterio, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Can Yaman, para quienes lo conocen, es sinónimo de éxito. Sus series como Erkencikus o Dolunay han sido auténticos fenómenos de audiencia, catapultándolo a la fama internacional. Su físico, su carisma arrollador y su talento actoral lo han convertido en el galán preferido de muchas. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección y éxito rotundo, a veces se esconden historias y decisiones que con el tiempo pueden generar cierto pesar. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué podría lamentar Can Yaman? Cuando pensamos en él, imaginamos una vida de glamour, aplausos, contratos millonarios y fans entregados. Y en gran medida, esa es la realidad. Ha trabajado duro para llegar hasta donde está, y su dedicación es innegable. Pero como todos nosotros, Can es un ser humano. Y los seres humanos, por muy famosos que seamos, cometemos errores, tomamos caminos que luego miramos con cierta distancia, o dejamos pasar oportunidades que más tarde nos hacen pensar, ¿y sí? La verdad es que si bien no tenemos acceso directo a su mente y a sus pensamientos más íntimos, hay ciertos aspectos de su carrera y de su vida personal que han sido objeto de mucha especulación y debate. Y es a través de estos comentarios, de estas entrevistas que ha dado, y de las decisiones que ha ido tomando, que podemos empezar a vislumbrar cuál podría ser ese arrepentimiento. Una de las áreas que más ha llamado la atención, y que podría ser la clave de nuestro misterio, es su ** decisión de dar un giro radical a su carrera y centrarse en Italia ***. Sabemos que Can Yaman ha pasado cada vez más tiempo en Italia, participando en producciones italianas, participando en programas de televisión e incluso lanzando su propia línea de productos. Esto sin duda le ha dado una base de fans increíblemente leal en ese país, y ha ampliado aún más su reconocimiento. Pero, ¿por qué esto podría ser algo de lo que se arrepienta? Aquí es donde entra la sorpresa. Verán, el éxito de Can Yaman en Turquía fue meteórico. Él se convirtió en una estrella de talla mundial gracias a las telenovelas turcas, un género que tiene un alcance global impresionante. Estas producciones, a menudo de larga duración, le permitieron construir una conexión muy profunda con sus seguidores en muchos países, incluyendo América Latina, donde su popularidad es simplemente masiva. Ahora, al enfocarse más en Italia, ha descuidado un poco esa base de fans original, ha puesto en riesgo ese momentum que tenía en la industria que lo lanzó a la fama. Esa es la pregunta del millón. Muchos de sus fans de toda la vida, aquellos que lo descubrieron en sus primeras series, quizás sienten que lo ven menos en pantalla, o que ya no participa en proyectos con la misma frecuencia o el mismo impacto que antes. Pensemos en esto desde su perspectiva. Imaginen tener un éxito rotundo en un mercado. Tienen una fórmula que funciona, un público que los adora, y la posibilidad de seguir cosechando éxitos. De repente deciden explorar nuevos horizontes, nuevos mercados. Y aunque esos nuevos horizontes también les traen oportunidades, quizás no replican la misma intensidad o el mismo tipo de conexión que tenían antes. El arrepentimiento podría venir de esa sensación de haber ** diluido su impacto global ** por querer abarcar demasiado, o por no haber sabido cómo gestionar esa transición de una manera que satisficiera a todos sus seguidores. No me malinterpreten, el éxito en Italia es un logro en sí mismo, y él ha demostrado su versatilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes culturas y lenguajes. Pero, ¿ha sido el precio de ese éxito italiano la pérdida de cierta conexión con las raíces de su fama? Otra vertiente de este posible arrepentimiento podría estar relacionada con la ** presión mediática y su vida personal ***. Can Yaman ha sido objeto de una intensa atención de los medios, tanto en Turquía como en otros lugares. Su vida amorosa, sus relaciones, sus apariciones públicas, todo ha sido analizado y comentado hasta la saciedad.
Y aunque él ha sido relativamente abierto al respecto, es innegable que esta constante exposición puede ser agotadora. Quizás, retrospectivamente, Can llaman la mente no haber establecido límites más claros desde el principio. O quizás la mente haber tomado ciertas decisiones personales que en su momento parecían correctas, pero que luego se vieron magnificadas por la lupa de los medios, generando malentendidos o polémicas innecesarias. A veces la fama nos expone de maneras que no anticipamos, y es fácil caer en trampas mediáticas si no se está preparado. La vida de un actor famoso es una montaña rusa. Hay momentos de euforia, de reconocimiento y también momentos de duda, de cuestionamiento. Y es en esos momentos de pausa, cuando se reflexiona sobre el camino recorrido, que pueden surgir los arrepentimientos. Si miramos más a fondo, el arrepentimiento podría estar ligado a la *** elección de ciertos proyectos o a la forma en que se han llevado a cabo ***. Si bien ha protagonizado series muy exitosas, también ha habido proyectos que quizás no han tenido el mismo recibimiento esperado, o que lo han expuesto a críticas más duras. Y como actor, uno siempre quiere ofrecer lo mejor de sí, por lo que no cumplir con sus propias expectativas, o sentir que un proyecto no estuvo a la altura, podría ser una fuente de pesar. Además, el mundo del entretenimiento es muy volátil. Las carreras pueden cambiar de rumbo rápidamente. Quizás, al mirar hacia atrás, Can Yaman se pregunta si tomó las decisiones correctas en ciertos momentos cruciales de su carrera. ¿Hubo oportunidades que dejó pasar? ¿Hubo caminos que podría haber explorado y que ahora se arrepiente de no haberlo hecho? Otro punto que podría generar reflexión y por ende un posible arrepentimiento es la *** forma en que ha gestionado su imagen pública ***. Can Yaman es conocido por su estilo directo y a veces controvertido. Si bien esto le ha dado una personalidad única, también ha generado críticas y malentendidos. Quizás, hoy en día con más experiencia, desearía haber abordado ciertas situaciones con más cautela o haber comunicado sus ideas de una manera diferente. Es importante recordar que la fama no siempre viene con un manual de instrucciones. Y a medida que uno crece y evoluciona como persona y como profesional, es natural mirar hacia atrás y evaluar las decisiones tomadas. El arrepentimiento no es necesariamente algo negativo, puede ser una señal de madurez, de aprendizaje y de un deseo de mejorar. Entonces, ¿cuál es la razón que podría sorprenderte? La verdad es que no hay una única respuesta definitiva, ya que solo Can Yaman lo sabe con certeza. Sin embargo, la hipótesis que más resuena y que, a mi parecer, podría generar un mayor sentimiento de arrepentimiento, es la *** pérdida de conexión con la base de fans que lo catapultó a la fama, específicamente en Turquía y en aquellos mercados donde las telenovelas turcas tienen un alcance masivo ***. Imaginemos por un momento. Él construyó un imperio de fans gracias a su trabajo en series turcas que cautivaron a millones. Luego decide diversificar y enfocarse en Italia, un mercado importante sí, pero diferente. El riesgo es que al hacerlo esa base de fans original, que estaba esperando sus próximos proyectos en ese formato y en ese estilo que tanto amaban, se sienta un poco dejada de lado. No es que no aprecien su éxito en Italia, pero quizás extrañan al Can Yaman de Erkencikus o de Dolunay, ese que protagonizaba historias épicas que resonaban a nivel mundial. El arrepentimiento en este caso podría venir de sentir que al buscar nuevos horizontes, quizás descuidó un poco el jardín que ya tenía florecido. Podría ser el sentimiento de haber *** desperdiciado parte del impulso y del amor incondicional que tenía de sus fans más antiguos ***. Otra razón sorprendente y que se conecta con esto, es la *** presión de mantener un nivel de popularidad constante en un mercado tan competitivo como el italiano, en comparación con el dominio que tenía en el nicho de las telenovelas turcas ***. Si bien Italia le ha dado un trampolín increíble, la industria turca, con su alcance global, le otorgó un tipo de fama casi universal. Quizás el desafío de recrear ese nivel de impacto en un mercado diferente con dinámicas distintas, le genere una cierta nostalgia por la simplicidad y la contundencia de su éxito anterior. Y aquí viene la parte que te sorprenderá, el verdadero arrepentimiento podría no ser tanto por las oportunidades perdidas en Turquía, sino por la *** sensación de haber cedido a ciertas presiones externas o internas que lo alejaron de su esencia original ***. Quizás en algún momento sintió la necesidad de probarse a sí mismo en otros géneros o mercados, y ahora se da cuenta de que en el proceso, perdió un poco de esa autenticidad que tanto amaban sus seguidores.
Piensen en esto, cuando un artista alcanza un nivel de fama tan alto, las expectativas se disparan. Puede haber presiones para seguir haciendo lo mismo, o para hacer algo completamente diferente. Navegar por esas aguas es un arte en sí mismo. Y es posible que Kanyaman, al reflexionar, sienta que en alguna encrucijada no tomó el camino que realmente lo hacía ir más completo o más fiel a sí mismo. El arrepentimiento en este contexto no sería una negación de su éxito actual, sino más bien un ** deseo de haber manejado ciertas transiciones o decisiones de una manera diferente, con un poco más de introspección o con una visión a más largo plazo de su carrera y su conexión con sus fans **. No hay que olvidar que detrás de cada estrella hay un equipo, hay contratos, hay agendas apretadas y decisiones que se toman en conjunto. A veces las decisiones que parecen óptimas en el momento pueden tener consecuencias inesperadas. En resumen, mis amigos, la razón por la que Kanyaman podría arrepentirse de algo, y que podría sorprenderte, radica en la ** complejidad de la fama internacional y la gestión de una carrera que se expande por diferentes culturas y mercados **. Específicamente podría tratarse de la ** sensación de haber diluido un poco su impacto global al enfocarse en Italia, alejándose de la intensidad de su fama en el mercado de las telenovelas turcas que lo lanzó al estrellato mundial **. O quizás, un sentimiento de ** no haber sabido gestionar la atención mediática o haber tomado decisiones personales que luego lamenta haber expuesto tan públicamente **. Es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito, existen desafíos y reflexiones. Y que la fama, por muy deseada que sea, conlleva un precio y una constante necesidad de autoevaluación. Y bueno, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este análisis sobre Kanyaman y su posible arrepentimiento. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí investigarlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta es la razón? ¿Tienen alguna otra hipótesis? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan, si ustedes también sienten que ha cambiado su enfoque y si eso les ha afectado como fans. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden dejarme un gran pulgar arriba, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese el mundo del espectáculo y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.